Descubre 60 relatos escalofriantes de haciendas malditas, historias prohibidas y ocultas de terror. Aquella noche las estrellas titilaban en un cielo sereno, pero el pueblo estaba en crisis. El eco de una campana resonó desde la antigua hacienda de la familia de La Llorona, un sonido que dejó en la piel de Mariana un escalofrío helado y despierta la ansiedad entre los vecinos. Ella, madre soltera de 28 años, se aferraba a su hija Lucía como un escudo contra la oscuridad que parecía alimentarse del miedo a su alrededor. ¿Cuántas veces había escuchado que la campana marcaba el inicio de lo peor, de desapariciones que desgarraban corazones y llevaban a las madres al borde de la locura? Mientras Mariana caminaba hacia su casa, sintió que el aire se volvía pesado, como si las sombras jugasen a su alrededor. Cada paso crujía en la tierra mientras miraba hacia la tienda del barrio, donde las mujeres compartían miradas tensas, murmurando y asintiendo con preocupación. Otra vez, pensó Mariana, recordando las viejas historias que hablaban de niños que nunca regresaban a casa. La angustia se le encajó en el pecho. Al llegar a su hogar, un escalofrío recorrió su espalda cuando, al abrir la puerta, escuchó a Lucía, su niña de 5 años, hablando en un tono suave y firme. ¿Quién hablará con ella?, se preguntó, el miedo apoderándose de su corazón. Se acercó sigilosamente y la vio de pie, iluminada por la tenue luz que apenas penetraba en el cuarto, como si estuviera conectada con algo que Mariana no podía ver. Las sombras danzaban a su alrededor, y el susurro se volvía más claro, más insistente. Lucía, ven. Mariana, con un sudor frío recorriendo su frente, decidió acercarse. No podía permitir que esos ecos alcanzaran a su hija. Pero, ¿qué era ese llamado que parecía articular un nombre? Sin comprender cómo, se encontró en un mar de dudas y temores. Recordó la advertencia del anciano del pueblo, no desafíes a las sombras de la hacienda. Pero ella no podía hacer caso omiso de estos llamados. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos con el corazón latiendo a 1000 por hora, Mariana se armó de valor. Decidió que debía investigar la hacienda en busca de respuestas, pese a las advertencias de sus vecinos y el miedo acumulado en su pecho. La noche parecía reírse de su valentía, las estrellas semejaban ojos que la observaban con curiosidad. Al llegar frente a la puerta de la hacienda, el aire se volvió gélido, como si la entrada a ese lugar maldito quisiera abrazarla y hacerla parte de la leyenda. Traspasó el umbral y el silencio fue absoluto. Cada paso era un eco de su angustia. Las paredes parecían murmurar secretos olvidados. Las frágil ventanas se tambaleaban, como si un viento frío empujara desde adentro. De pronto, se encontró con viejas fotografías de niños desaparecidos, sus rostros pálidos observaban con desesperación. La campana sonó de nuevo, resonando en su mente como un símbolo de advertencia. Un sudor frío le recorrió la frente y el terror se adueñó de ella. ¿Qué sucedería si no regresaba? Con el tiempo apremiando, Mariana sabía que cada campanada podría ser su última oportunidad. Lo que se escondía detrás de esas paredes podría ser el mayor horror que jamás había imaginado, y el destino de su pequeña Lucía pendía de un hilo en ese oscuro umbral. Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, invocando una inquietud terrible. ¿Podría salir con vida y su hija a salvo de todo ese polvo de antiguos miedos? La pregunta persistía en el aire, mientras el peso del destino se cernía sobre ella. Mariana sintió el frío calar hasta sus huesos. Las fotos de los niños se convirtieron en ojos inquisidores, y ella apenas podía soportarlo. Retrocedió unos pasos, pero el eco de su corazón resonaba más fuerte que la campana. Una voz en su cabeza le decía que no debía estar allí, que estaba desafiando algo que nunca se debía desafiar. Sin embargo, el amor por su hija la mantenía en pie, impulsándola hacia adelante. Las sombras comenzaron a retorcerse más intensamente. Lucía, logró susurrar, su voz un hilo tembloroso. Pero la niña no estaba allí, simplemente la había dejado en casa, ¿segura? ¿O no? El pensamiento la apresuró a caminar hacia el fondo de la hacienda, donde un pasillo oscuro se extendía como un túnel hacia lo desconocido.
¿Qué había detrás de esas puertas cerradas? Un grito desgarrador se escuchó en la distancia, un sonido que la hizo detenerse en seco. Era inconfundible, una mezcla de dolor y súplica. Mariana sintió que su piel se erizaba y sus piernas temblaban. ¿Era eso lo que había sucedido a los niños desaparecidos? ¿Un llanto vacío que persistía en las sombras? Sin pensarlo dos veces, giró hacia el lugar de donde parecía provenir el grito, una habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, como si la invitara a entrar. Se acercó, conteniendo la respiración. Empujó la puerta suavemente y entró en la penumbra. La habitación era un antiguo dormitorio, y el olor a humedad la golpeó de inmediato. Examinó cada rincón, pero no vio a nadie. Sin embargo, el susurro continuaba, esta vez más suave, más cercano. Ven, ven, llamaba, como un eco de la voz que había escuchado su hija. Su corazón se aceleró de miedo y confusión. Mariana avanzó, y al hacerlo, notó una muñeca en el suelo, su rostro descolorido y su vestido sucio. La muñeca tenía una sonrisa siniestra. Se agachó a recogerla, y en ese instante, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. La voz sonó de nuevo, ahora más fuerte y desesperada, Mariana, ayúdame. La muñeca pareció cobrar vida en sus manos, sus ojos negros profundos reflejaban la angustia de muchos niños perdidos. La realidad se volvió borrosa, y un profundo terror se apoderó de ella al darse cuenta de que aquella voz no solo hablaba de ayuda, sino que la nombraba directamente. ¿Quién estás? ¿Qué quieres de mí? Gritó, dejando escapar sus temores. Pero en lugar de responder, las paredes comenzaron a vibrar, y una risotada grave resonó a su alrededor, como si la hacienda estuviera viva, riéndose de su desesperación. Las luces parpadearon y de repente, la habitación se oscureció en un instante, llevándose consigo la luz de luna que había entrado por la ventana. El miedo se convirtió en pánico. Mariana dio un paso atrás, pero la puerta se cerró de golpe. Sin poder escapar, se dio cuenta de que la hacienda no la quería dejar ir. El eco de la campana resonó con más fuerza que nunca, retumbando en sus oídos, cada campanada parecía acentuar su destino funesto. Lucía, murmuró, los ojos llenos de lágrimas. La imagen de su pequeña la atravesó con dolor. Necesitaba salir de allí, necesitaba encontrarla. Mientras buscaba una salida, sintió una presencia que la acechaba desde las sombras. Algo o alguien estaba allí, acechando, esperando. La risa profunda resonó nuevamente, y Mariana comprendió que aquello que buscaba no solo estaba en la hacienda, sino que puede que también fuera una parte de ella misma. De repente, todo se detuvo. La casa se quedó en completo silencio, como si estuviera sosteniendo la respiración, y un resplandor tenue apareció al fondo del pasillo oscuro. Con el corazón en la garganta, decidió avanzar hacia la luz, sin saber que cada paso la acercaba más a la verdad aterradora que había estado evitando. Cuando llegó a la luz, un espejo antiguo la esperaba. Miró su reflejo y se estremeció. Antes de que pudiera reaccionar, la superficie del espejo comenzó a agitarse, surgiendo figuras que parecían suplicarla. Mariana se dio cuenta de que allí no solo estaba su rostro, sino miles de ojos, niños desaparecidos que clamaban ayuda, uno de ellos en específico la miraba con intensidad. Aquella figura lejana era Lucía. El horror se alojó en su pecho, y con un grito de angustia se dio cuenta de que el tiempo se acababa para salvar a su hija. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para rescatarla, aun si eso significaba unirse a las sombras. Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, una voz resonó en su mente, hazlo, o perderás todo. La campana sonó una vez más, y Mariana supo que su decisión estaba a punto de ser tomada. Lo que no esperaba, era que la respuesta a esa decisión podría cambiarlo todo, para siempre. El espejo vibraba, y Mariana podía sentir que su propia imagen se deformaba lentamente, como si una fuerza invisible intentara arrastrarla hacia adentro. La angustia la apretaba desde el estómago hasta la garganta. Lucía, gritó nuevamente, pero nadie respondió. Mientras observaba a los niños en el espejo, un escalofrío la recorrió, sus rostros estaban marcados por el miedo y la tristeza. Las figuras parecían palpitar, mostrando de forma fragmentada momentos de sus vidas antes de que la hacienda se tragara sus almas. No puedo dejar que esto me pase, pensó Mariana, retrocediendo a la vez que el espejo parecía atraerla, como un imán que pulsaba en un oscuro intento de capturarla.
De repente, una sombra se proyectó delante de ella, deformándose y tomando la figura de un niño. Este tenía los ojos desorbitados y la boca abierta en un grito mudo que resonaba en su mente. La risa de la hacienda volvió a sonar, esta vez más fuerte, fue como un trueno lejano que vibraba a través de las paredes. Mariana sintió el sudor frío en su frente y su corazón retumbando con ferocidad. Mariana, susurró el niño en la sombra, su voz era diferente. Era un eco de desesperación. Se acercó un poco más, dejando que su mirada se encontrara con la de ella. En ese mismo instante, un recuerdo olvidado atravesó la mente de Mariana, una noche oscura como aquella, un niño que había conocido una vez. Un pequeño llamado Miguel, desaparecido hacía años, pero su voz era igual. «Ayúdame», gritaron todos al unísono, sus voces ahora fusionadas en un cántico frío y desgarrador. Mariana sintió la presión en su pecho, el desespero por ayudarles creciendo. Pero el miedo a perderse a sí misma también brotaba en su interior. ¿Podía realmente tomar el riesgo? ¿Podía perder su esencia por rescatar a aquellos niños? Mientras la hacienda reía a su alrededor, Mariana comprendió que no podía dudar más. «Voy a salvarlos», gritó con una determinación que resonó con fuerza en el aire denso. Entonces, un rayo de luz brilló en el espejo, iluminando la habitación con una claridad inusitada. Ella se acercó, sintiendo como cada paso era un empujón hacia lo inevitable. «Lucía, estoy viniendo por ti», murmuró, cuando la figura del niño comenzó a desvanecerse, dejando solo su eco retumbando en las paredes antiguas. La luz pareció atraerla, empujándola hacia el espejo de forma contundente. Sin embargo, en ese mismo instante, una sombra oscura escabulló entre sus pies, enredando su tobillo y anclándola en el suelo. Mariana luchó para liberarse, pero la sombra se aferró con fuerza, apretando como garras heladas que la devoraban lentamente. «No puedes dejarlos, no puedes dejarme», suplicó la voz familiar, resonando de nuevo en su mente. Era Miguel, pero también era un muro entre ella y la salvación para Lucía. Los niños en el espejo comenzaron a gritar, sus voces llenas de terror, y la risa de la hacienda se tornó en un eco de furia. La campana sonaba una y otra vez, cada clangor desgarrando su resolución, desgastando su energía. Ella sabía que debía actuar rápido, o nunca podría salir de aquel espiral. Desesperada, Mariana apretó los ojos con fuerza, intentando evocar una imagen de su hija, recordando cada risa, mirando la manera en que siempre corría hacia ella, feliz y segura. «No, no perderé esto», se dijo a sí misma. Y con un sobresalto de adrenalina, el instinto maternal floreció como una oleada de fuerza. Con un grito de furia, se arrojó hacia el espejo, sintiendo como la sombra se aflojaba por un instante. «Déjame pasar», gritó. Fue entonces cuando las figuras del espejo comenzaron a transformarse en un torbellino de luces y sombras, un remolino de recuerdos y esperanzas. Mariana no sabía qué le esperaba al otro lado, pero ya no había vuelta atrás. La decisión estaba tomada y el destino de Lucía pendía de un hilo. ¿Podría rescatar a su hija y liberar a los otros niños atrapados en el espejo, o sería simplemente otra víctima de la hacienda, atrapada entre las sombras? La oscuridad se tragó su grito, envolviendo todo a su alrededor, arrastrándola hacia un abismo donde el verdadero terror aguardaba. La campana sonó una vez más, resonando como un presagio. Y en ese instante, una voz misteriosa susurró suavemente al oído de Mariana: «Búscalos, o jamás serás encontrada». ¿Qué terrorosos secretos le revelaría aquel lugar que la había atrapado? Mariana sintió que el abismo la absorbía, el frío se adentraba en sus huesos mientras caía en una oscuridad profunda y opresiva. La risa burlona de la hacienda resonaba en el espacio vacío, llenando su mente de ecos distorsionados. En medio de aquella vacuidad, recordó la voz de Lucía, su risa inocente y su ternura. Esa imagen la impulsó, empujó su cuerpo, hizo que se levantara en medio del terror palpable que la rodeaba. De repente, una luz tenue comenzó a formarse a su alrededor. Era un frío fulgor que se retorcía y cambiaba, como un fosfeno que surgía de su propia desesperación. A medida que la luz se intensificaba, aparecieron visiones, los niños atrapados en el espejo danzaban, sus rostros contorsionados por la angustia, pero también por una esperanza tenue. Ellos le sonreían, instándola a avanzar, a adentrarse en su trampa. La figura de Miguel se perfilaba entre ellos, su mirada ahora llena de súplica. «Mariana, ven, estamos aquí», murmuró, gesticulando con dulzura.
La angustia de Mariana crecía, el deseo de salvarlos se intensificaba, pero una verdad oscura comenzaba a escalar por su garganta. Si te quedas, también podrías ser atrapada, sería lo mismo, advirtió una voz en su interior. Y entonces, conoció el verdadero significado del sacrificio. Se dio cuenta de que rescatar a los niños podría significar perderse a sí misma. Las visiones se volvían torpes y distorsionadas, la luz palpitaba como un corazón agonizante, y la risa de la hacienda se volvía cada vez más frenética, cada eco era un recordatorio de que el tiempo se acababa. La campana sonó nuevamente, resonando en su pecho, como un tambor de guerra que le empujaba hacia adelante. Lucía, gritó, su grito desgarrador rompió la atmósfera, y la luz se transformó. Mareada, y con los ojos llenos de lágrimas, comenzó a colocar un pie en el abismo que se extendía ante ella. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar, una sombra profunda brotó del suelo y se deslizó en su camino. Era una figura ominosa, sin rostro, pero Mariana sentía su presencia como un frío helado que le paralizaba las extremidades. No puedes irte, no puedes llevarte a los niños, resonó la sombra, con una voz que parecía venir del mismo centro de la tierra. Mariana, llena de una determinación renovada, se irguió en su lugar. No tengo miedo de ti, exclamó, sintiendo que sus fuerzas se llenaban de una rabia protectora. La sombra se encogió momentáneamente ante su grito. Pero las risas de la hacienda se intensificaron, creando un caos ensordecedor que retumbaba en su mente. Con cada segundo que pasaba, lo que había dentro del espejo se torcía alrededor de ella, como un tornado destructivo. Su visión se nubló mientras el pánico inundaba su mente. ¿Qué debo hacer? Debo salvarlos o protegerme, pensó, abrumada por la carga de su decisión. De pronto, un pequeño niño, no mayor de 7 años, apareció ante ella. Era diferente a los demás, sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y terror. Mariana, si nos dejas aquí, nunca podremos escapar, imploró, mientras las sombras comenzaban a tomarlo en su abrazo oscuro. El tiempo parecía haberse detenido, y el eco de sus palabras resonó en sus oídos. No puedo dejar que eso pase, gritó, decidida a tomar aquella decisión peligrosa. La voz de Miguel y los otros niños, ahora un coro de gritos aún más angustiosos, inyectaron un nuevo vigor en su corazón. Con un paso tembloroso, se lanzó hacia la luz que prometía una salida, por encima de la sombra que intentaba arrastrarla de vuelta. Voy a salvarlos todos, gritó, mientras el poder del amor materno la impulsaba hacia el centro del espejo. En ese momento, sintió como la sombra se retuercía, pero las risas de la hacienda se transformaron en gritos de furia. Las figuras de los niños comenzaron a mezclarse con el tormento del lugar, y la luz se dispersaba. Pero entonces, algo cambió. Una voz profunda y aterradora resonó dentro de Mariana: si atraviesas, no habrá regreso, solo el eterno lamento. La decisión estaba hecha, y lo que le esperaba al otro lado no era nada más que oscuro y cruel. Y mientras cruzaba el umbral y la luz la tragaba, las sombras se arremolinaron aún más furiosas, y la hacienda retumbó con un eco de horror, como un monstruo al que no se le puede escapar. La campana resonó por última vez antes de que el silencio se cerniera. O lo que era, el silencio antes de una tormenta. La pregunta ahora quedó suspendida en el aire: ¿lograría Mariana salvar a los niños y encontrar a Lucía, o se convertiría en parte de las innumerables almas perdidas que vagaban en el espejo oscuro? Mariana fue engullida por la luz, la fuerza de su propia valentía contrastando con el oscuro tirón del abismo. Una ráfaga de frío la golpeó, llevándola de nuevo al ser físico que solía ser. Se encontró en una habitación oscura, las paredes estaban cubiertas de polvo y las sombras se movían de manera grotesca, proyectando figuras que la acechaban. De pronto, los ecos de las risas se transformaron en gritos desgarradores, que resonaban como una sinfonía de desesperación. «¿Dónde estoy?», murmuró, abrazando su propio cuerpo con fuerza. Luchaba por aterrizar en este nuevo horror. La imagen de Miguel y los otros niños aún bailaba en su mente, pero ahora sus rostros estaban manchados con tristeza y miedo. En un rincón, un espejo más grande que un hombre la observaba. Detrás de su superficie espejada, unas sombras se retorcían, pero era el brillo de unos ojos que la intriga. «Mariana», gritó una figura borrosa. Con el alma en un hilo, se acercó cautelosamente y la figura tomó forma. Era Lucía, su dulce niña, con lágrimas en los ojos. «Lucía», exclamó, la emoción llenó su voz, pero la imagen se desdibujó momentáneamente, como un espejismo.
No te acerques, dijo Lucía con una voz suave y trémula. Este lugar se alimenta de la esperanza, y ellos no permitirán que salgamos. Sin poder contener el pánico, Mariana se lanzó hacia el espejo. Pero de repente, una fuerza invisible la empujó hacia atrás. La risa burlona de la hacienda retumbó aún más, envolviéndola en un nudo de angustia. «No. Los necesito», gritó, sus palabras resonando con la tristeza de una madre atrapada en su propia pesadilla. «Necesitas enfrentarte a la verdad, Mariana», dijo una voz profunda que venía del espejo. Era la misma sombra que había condenado a los niños. Cada una de sus palabras chorreaba desprecio. «¿Este es tu final o el de ellos? Decide». La habitación pareció girar y las sombras se acercaban cada vez más, susurros de voces conocidas llenando el aire, llamándola por su nombre, llamando a sus miedos. «Mamá», sonó la voz de Lucía, entremezclada con las de otros niños. «Te necesitamos». La desesperación de Mariana aumentó. ¿Cómo podría elegir entre su vida y la de sus hijos? «Detente», gritó. «No me obligues a decidir entre ellos y yo. Ellos son parte de mí». El espejo vibró, y por un instante, vislumbró algo más allá, un pequeño fragmento de luz en la oscuridad. Algo que prometía la esperanza de un futuro. Pero a la vez, vio las almas de los niños atrapadas, mirándola con ojos llenos de miedo y agonía. «Basta», dijo la sombra, resonante y aterradora. «Tienes que elegir». En ese instante, como un relámpago, una imagen se coló en su mente, el instante en que decidió perderse en el conflicto. Debía hacer un sacrificio, pero no sabía cuál sería el correcto. Sentía que la presión aumentaba, la hacienda rugía con la necesidad de su elección. Con el corazón palpitándole en su pecho, Mariana se giró hacia el espejo, con las manos temblorosas en su pecho. «Voy a liberarlos, cueste lo que cueste». Un nuevo grito resonó entre las sombras, como un eco de rebelión. La sonrisa de Lucía se dibujó entre las sombras, resplandeciendo por un instante. Y en ese momento de claridad, la decisión de Mariana centró su sangre, la verdad y el terror en su camino. Pero mientras daba un paso hacia el espejo, una risa sibilante brotó de los rincones oscuros, un sonido que advertía que nunca escaparía sin una lucha. La elección latía en sus venas, y un alarido se expandió en su interior. «¿Estás lista para enfrentar lo que te espera al otro lado?», preguntó la sombra, y el resto del mundo pareció desvanecerse, dejando a Mariana sola con su decisión. La tensión permanecía aún, como una cuerda a punto de romperse, y en su mente burbujeaban visiones de otro lado. ¿Sería el sacrificio suficiente? ¿Le costaría la vida o se encontraría finalmente con su hija? La línea entre la salvación y la condena se desdibujaba en sus manos. Una pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué sucede si el precio a pagar es más alto de lo que ella imagina? Las sombras se agitaron alrededor de Mariana, como si disfrutaran de su angustia. La voz de la sombra resonó en su mente, crispando sus nervios: «Libéralas, pero solo si estás dispuesta a perderlo todo». El espejo vibró con intensidad, y la uno de sus bordes empezó a agrietarse, como si la presión del aire pudiera romperlo. Mariana sentía el sudor frío deslizarse por su espalda. «No puedo pensar en eso», pensó, pero en su interior sabía que esa elección estaba más cerca de lo que imaginaba. «Lucía. Miguel. ¿Dónde están?», gritó, y el eco de sus palabras se convirtió en un susurro engañoso, parecía que la hacienda misma le respondía. Al mirar de nuevo hacia el espejo, un destello de luces comenzaron a titilar, revelando visiones en su interior. Había un campo de flores, un lugar donde los niños corrían y reían, ajenos al horror. «Mamá, ven», escuchó la voz de Lucía entrelazada con el canto de otros niños felices. Pero esa felicidad era un decorado, una trampa del entorno que la mantenía atrapada. «¿Quiénes son ellos?», preguntó una voz familiar, pero distante. Mariana sintió que sus rodillas flaqueaban. «Eres tú, Mariana, la que ha venido a salvarnos», continuó la voz, mientras poco a poco la figura de Miguel emergía con su sonrisa inocente. «Destruye el espejo. Es nuestra única salida». La sombra, de la que emanaban risas burlonas, interrumpió sus pensamientos. «¿Y qué te hace pensar que puedes romperlo? Todo depende de tu voluntad, y te lo aseguro, no eres tan fuerte como crees». Las risas se intensificaron, llenando la estancia con un eco escalofriante. «Soy fuerte», se dijo para sí misma.
¿No lo soy? Se vio a sí misma en el espejo, pero más que su reflejo, había una imagen de su vida. Momentos con la familia, su cara llena de sonrisas. Todo lo que había perdido parecía representarse en ese cristal. Mariana dijo nuevamente la voz de Lucía, esta vez temblando de miedo. No dejes que te mientan. No tienes que elegir entre nosotras y tú. No tienes que sacrificarte. Y de repente, el remolino de voces se tornó en un grito colectivo. Rompe el espejo, mamá, resonó con tal fuerza que las paredes vibraron. Mariana sintió que el tiempo se detenía, el aire se volvía espeso. Sus manos temblorosas se alzaron, intentando golpear el cristal, pero una barrera invisible la mantenía alejada. Eres débil, susurró la sombra. Nunca podrás dejarlo ir. En ese momento, Mariana recordó algo que la llenó de valor, el amor por sus hijos. Se esforzó, ignorando el dolor que la envolvía, apretando los dientes. No, tú no decides mi destino. Con cada palabra, la luz dentro de ella crecía, iluminando el espacio oscuro. Decidida, lanzó un grito profundo que reverberó en las paredes. Te desafío. Y, al mismo tiempo, dio un paso firme hacia el espejo, sintiendo que todo su ser estallaba en una energía que nunca supo que poseía. El espejo tembló violentamente, como si el propio vidrio intentara resistirse a la presión de su fuerza. Las sombras comenzaron a gritar, llenando el aire con su furia. Mariana sintió como si los cimientos de la hacienda se agitaran, pero no se detuvo. Un rayo de luz brotó de su mano, y al tocar el espejo, una explosión de cristal se convirtió en un torbellino de colores. Por mis hijos, gritó, mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba, llevándose consigo todos los secretos oscuros. De repente, la oscuridad se disipó. Mariana se vio de pie en el centro de lo que parecía un prado bañado por luz. No había sombras, ni risas burlonas. Solo paz, el grito de los niños ya no resonaba. Pero al buscar a Lucía y Miguel, sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Dónde estaban? De un instante a otro, la tranquilidad se rompió. Las risas infantiles surgieron a sus espaldas, pero no eran turbulentas, sino cantos agridulces, como si algo la estuviera observando. ¿Qué es esto? ¿Dónde están mis hijos? Gritó Mariana, sintiendo la pesadez en su pecho. Entonces, a lo lejos, vislumbró una sombra que se acercaba. Era una figura familiar. No era Lucía, ni Miguel. ¿Eh? ¿Alguien más? Vine a decirte que el sacrificio no termina aquí, Mariana, resonó una voz familiar. Mariana sintió que el pánico se apoderaba de su cuerpo. Sabía que la batalla realmente estaba a punto de comenzar. ¿Quién era esa sombra? ¿Qué quería de ella? La incertidumbre la invadió, mientras los ecos de la sinfonía del horror comenzaban de nuevo. Mariana sintió como su corazón latía desbocado, transformándose en un tambor que resonaba entre la inmensidad del prado. La figura que se acercaba se tornó más clara, y su asombro se mezcló con miedo. Era su hermana, Clara, a quien había perdido hace años en un trágico accidente. Clara susurró, un hilo de esperanza atravesando su desconsuelo. Pero la sonrisa de su hermana no era la que recordaba, había algo perturbador en su mirada vacía. Mariana, has hecho un gran esfuerzo, pero el verdadero sacrificio apenas comienza, dijo Clara, su voz resonando como un eco distante. Para salvarlos, debes enfrentarte a la oscuridad, y eso requerirá mucho más que solo valor. Las risas, ahora distantes pero inquietantes, volvieron a surgir, haciéndose fuertes, como si el prado mismo se riera de su confusión. Mariana retrocedió, el suelo temblando a sus pies, sintiendo el suelo suave del prado convertirse en lodo resbaladizo. No, no quiero esto, gritó, sintiendo que el pánico la consumía una vez más. Lo deseas más de lo que crees, Clara respondió, y el aire a su alrededor se volvió denso y frío, como si la atmósfera se alimentara de su miedo. Lo sé porque también he estado aquí. Te esperan, su espíritu clama por ti. Mariana giró bruscamente. ¿Dónde están Lucía y Miguel? En el regreso a la vida, hay un precio, Clara replicó, dando un paso hacia adelante. Debes elegir entre estar sola o arriesgarte a perder todo de nuevo. ¿Qué responderás, hermana? Una sombra oscura surgió detrás de Clara, tomando forma, alzando un brazo como un elemento que ansía cosechar almas.
Mariana sintió su poder, un frío que le penetró hasta los huesos. El rostro de su hermana se desvaneció, transformándose en un mascarón distorsionado, riendo y llorando a la vez. No, no. Mariana dio un paso atrás, tropezando en la neblina del prado. Déjame en paz. Mariana, sabes lo que tienes que hacer, dijo la voz de Clara, ahora casi inaudible, llevándose consigo esa familiaridad. Frase a frase, las risas se transformaron en gritos que la envolvieron. Eran ecos de risas infantiles entrelazándose con los lamentos de personas que había perdido. Basta, gritó, cerrando los ojos con fuerza. Su amor por sus hijos iluminó su mente. No puedo dejar que esto me consuma, pensó Clara. Las imágenes de Lucía y Miguel danzaban en su memoria, recordándole que lucharía hasta el final. Cuando abrió los ojos, se encontró rodeada por nebulosas sombras que la miraban fijamente, sus ojos vacíos llenos de deseos insaciables. ¿Qué deseas, Mariana?, murmullaron en un coro aterrador. ¿Seguir viviendo sin ellos o entregarte a la oscuridad que te espera? La presión aumentó en su pecho mientras recordaba el sacrificio, lo que ella había enfrentado. Dame una oportunidad, gritó con furia, dame un camino para salvarlos. Las voces murmuraban, retumbando en su mente. Y en esa dimensión extraña, se dio cuenta de algo. Tenía que hallar la fuente de su vinculación con la oscuridad, su punto más vulnerable. ¿Dónde estás?, preguntó con voz temblorosa, sintiendo la conexión de su hermana ausente y su propia tierra sombría. Las sombras empezaron a retroceder, formándose un sendero que parecía que la conduciría hacia un túnel oscuro. Atravesando esa penumbra, se detuvo, sintiendo un intenso escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Es este el lugar?, preguntó al aire, temiendo lo que podía ver al final. Sabía que no volvería a ser la misma, pero ¿era esa la única forma de salvar a sus hijos? Bienvenida de nuevo, Mariana, resonó la sombra, ahora frente a ella, creando un eco que hacía temblar el suelo. El terror le heló los huesos. La verdad se revelaba, pero en la penumbra aún había dudas desgarradoras. ¿Por qué siempre tú? ¿Qué has hecho con ellos?, gritó, enfrentándose a la forma. Pero cuando creyó captar una respuesta, solo recibió silencio. Entonces, un destello surgió a través de la oscuridad. Era un vistazo, un indicio de lo que ansiaba encontrar. En lo profundo de ese abismo, escuchó la voz de Lucía. «Mamá. Ayúdanos». La decisión estaba ante ella, pero aún quedaba una última prueba por enfrentar. La sombra sonrió, un gesto oscuro y burlón. «El tiempo corre, Mariana. ¿Aceptarás el desafío?». Mariana sintió que su alma se partía. Pero precisamente esos gritos infantiles fueron la chispa que necesitaba para seguir adelante. Sin importar el costo, iba a luchar por sus hijos. El sacrificio no ha hecho más que comenzar, murmuró en voz baja. La batalla por el alma de su familia apenas empezaba a lo lejos, un sonido ensordecedor, como un trueno, resonó en el aire. ¿Acaso esa era la advertencia de lo que estaba por venir? Mariana se adentró aún más en la oscuridad, sintiendo que la sombra la seguía, respirando a su lado. El sacrificio apenas comienza, repetía dentro de su cabeza, como un mantra que no podía ignorar. Cada paso era una lucha contra el miedo, sus pies se hundían en un lodo que parecía intentar detenerla. La voz de Lucía resonaba, lejana, pero su eco atravesaba la penumbra, intensificando su urgencia. «¿Qué se supone que debo hacer?», gritó, tratando de encontrar respuesta en el silencio opresivo. La sombra pareció hacerse más densa, las formas a su alrededor se agitaron como si estuvieran escuchando su súplica. «La respuesta está dentro de ti, Mariana», susurró una voz gutural, que parecía provenir de las mismas paredes de la oscuridad. De repente, vislumbró un resplandor tenue al final del túnel. Su corazón latía con fuerza, emergiendo de la bruma, una esperanza. Pero al acercarse, la luz se distorsionó, revelando imágenes que la hicieron vacilar. Eran recuerdos, fragmentos de momentos felices con Lucía y Miguel. Ella misma los vio, risas y juegos, pero pronto la risa se tornó en llanto desgarrador. La cámara de su corazón se heló al darse cuenta de que esos recuerdos estaban desapareciendo, arrastrados en la oscuridad que la rodeaba. «No», gritó, extendiendo las manos hacia las imágenes desvaneciéndose. «No me los lleves». La sombra se rió, un sonido rasposo que retumbaba en su pecho.
Tu amor es fuerte, pero el tiempo te es adverso. Cada recuerdo perdido es un pedazo de tu alma que me pertenece. Mariana sintió que el frío la invadía. Tenía que actuar, y rápido. ¿Qué precio? Dímelo. Exigió, su voz resonando con la desesperación del amor. Un alma a cambio de otra, la sombra dijo, como si disfrutara de su angustia. Tú dejas ir una parte de tu ser, a cambio de tus hijos. O puedes quedarte aquí, con lo que queda de ti. ¿Cuál es tu elección, valiente madre? El eco de su decisión se repitió en su mente. A medida que las visiones de sus hijos se desvanecían, el horror de no verlos nunca más se instaló en su pecho. No puedo dejar que esto termine así, pensó. La tentación de entregar una parte de sí se volvió más fuerte, pero a la vez, la pureza del amor por ellos se alzó como un escudo. No permitiré que me quites a mis hijos, gritó con toda su fuerza. En ese momento, su amor se transformó en un grito de batalla, resonando en la oscuridad. Las sombras parecieron tambalearse, sorprendidas por el poder de su determinación. La figura oscura se acercó, los rasgos distorsionados acercándose a su rostro. Entonces, enfrentarás el caos. Puede que lo que te espera sea más terrible que cualquier sacrificio. Las paredes del túnel comenzaron a cerrar, la oscuridad avanzaba como un monstruo insaciable. Pero en medio de la tormenta, un sonido familiar rompió la noche. Era la risa de sus hijos, pura y viviente, llenando el aire con una calidez que desafió al frío. Mamá, aquí. Resonó la voz de Miguel, casi real. No dejes que nos atrape. Mariana se sintió renacer. Os buscaré, les prometo que no os dejaré solos, clamó, sintiendo que su corazón ardía con la determinación renovada. Se lanzó hacia donde el resplandor se hacía más fuerte. La sombra gritó, furiosa, rasguñando el aire. Mientras avanzaba, el resplandor se expandió, consumiéndola en una luz deslumbrante. Este es tu último desafío, rugió la sombra antes de que la luz la envolviera completamente, impulsándola hacia un nuevo destino. Todo se volvió blanco, y de repente se sintió caída en un campo diferente, donde la luz dorada iluminaba un lugar que nunca había visto. Ante ella se alzaba una figura, conocida, familiar, pero con una mirada que llenaba su corazón de terror y esperanza a partes iguales. Mamá, al fin la figura sonrió, pero sus ojos reflejaban un profundo sufrimiento. Necesitamos que elijas. Mariana sintió la gravedad de la decisión inminente, el destino de todos estaba en juego. ¿Qué harás, Mariana? La voz resonó, disolviendo el aire a su alrededor. La pregunta se llenó de un peso aplastante. Y con la sombra aún acechando en el fondo de su mente, supo que la pesadilla no había hecho más que comenzar. Mariana se sintió abrumada. La figura ante ella era su madre, pero algo no encajaba. Lucía como la mujer que recordaba, dulce y amorosa, pero sus ojos estaban llenos de un dolor profundo, un conocimiento que la aterraba. ¿Qué tengo que elegir?, preguntó, su voz temblando en el aire denso. Este lugar te ofrece una oportunidad, respondió su madre, con una voz suave que, sin embargo, tenía un eco de tristeza. Pero no es una elección sencilla. Te enfrentarás a lo peor de ti misma. ¿De qué hablas? Mariana apenas podía comprender. ¿Era esta una trampa? ¿Por qué me haces esto? Solo quiero a mis hijos de regreso. Ellos están en peligro, Mariana. La sombra es astuta. Alimenta su fuerza con tus miedos, tus dudas. Si no decides pronto, perderás no solo tus recuerdos, sino a tus propios hijos. Cada palabra de su madre era como un puñal en su corazón. Se sentía atrapada, como si cada segundo que pasaba, algo más se robara de ella, un pedazo de su esencia. El rostro de su madre se oscureció al escucharla. Debes ser valiente. Piensa en lo que estás dispuesta a sacrificar verdaderamente. Mariana recordó a Miguel y Lucía, sus risas, su alegría. ¿Podría entregar algo por ellos? Pero la idea de perderse a sí misma la aterraba. En su corazón, sabía que la sombra también quería aprovecharse de aquel dilema. No puedo, no sé qué hacer, susurró, la desesperación cayendo como una losa. De repente, el campo dorado comenzó a oscurecerse. Las sombras se alzaban a su alrededor, tomando formas distorsionadas.
La risa de sus hijos se desvaneció, reemplazada por llantos que resonaban en el aire. No. No, clamó, sintiendo cómo la angustia la consumía. Las sombras la rodeaban, burlándose, esperando que cediera. La figura de su madre se desvaneció lentamente, dejando solo un eco. «Recuerda, Mariana. ¿Qué es lo que más amas?» La luz se apagó en un instante y un frío helado atravesó su ser. La sombra se acercó nuevamente, susurrando, «Ya lo ves, madre. Te están quitando todo. ¿Vas a dejar que se lo lleve todo?» Mariana sintió que el corazón le latía como un tambor. «No. No permitiré que les ocurra nada. Haré lo que sea necesario». Las palabras eran un grito, una declaración de guerra contra la oscuridad que la oprimía. Pero la sombra rió, un sonido cruel que reverberó a través de la nada. «¿Qué ofreces? ¿Qué darás para salvarlos? Recuerda que hasta tus recuerdos han sido robados, cada fragmento, un trozo de tu alma». La presión creció alrededor de ella y sintió que el tiempo se escurría. La luz del campo, antes brillante, ahora se tornaba gris y sombría. Sentía el frío del terror recorriéndole la espalda. Decidió cerrar los ojos, buscando la imagen de sus hijos, sus risas llenas de vida. Quería aferrarse a eso, pero incluso eso se sentía débil, como hilos de humo desvaneciéndose. «Mereces su salvación», insistió la sombra, acercándose más. «Dals a tus hijos, y podrás quedarte aquí libre de miedo», pero Mariana sabía que la libertad era una ilusión tejida por la oscuridad. La figura de su madre regresó, determinante. «El amor es lo único que te salvará. Pero deberás estar dispuesta a pagar el precio». «¿Estás lista para una verdad aterradora, Mariana?» Mariana abrió los ojos, captando una luz tenue en su interior. «Haré lo que sea», gritó, el desafío ardiendo en su pecho. La sombra retrocedió levemente, como si la sinceridad de su declaración la hubiera sorprendido. «Entonces prepárate, porque lo peor está por venir. La verdadera elección está a punto de ser revelada». En ese instante, la luz se encendió con fuerza, deslumbrándola. Cuando la oscuridad empezó a retroceder, Mariana sintió que el peso de su próxima decisión la aplastaba. Un nuevo camino se abría, pero no estaba seguro de lo que podría encontrar al otro lado. «¿Qué precio tendrás que pagar, madre?», resonó la voz de la sombra, ahora más cerca que nunca. Y con cada palabra, Mariana supo que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Las puertas del horror se abrían, y la nueva pesadilla estaba a punto de revelarse. Mariana estaba atrapada en un torbellino de emociones. Sintió como la luz comenzaba a desvanecerse nuevamente, mientras la oscuridad se acercaba como un depredador al acecho. Respiró hondo, tratando de encontrar la fuerza que necesitaba. «El amor es lo único que me salvará», se repitió, convencida de que esa era su ancla en medio del caos. De repente, la figura de su madre se detuvo en seco ante ella. «Mariana, si deseas salvar a tus hijos, debes entrar en el corazón de la sombra. Al hacerlo, enfrentarás tus propios miedos». La voz de Clara resonó en su memoria, «El sacrificio apenas comienza». En un instante, lo comprendió todo. Con un impulso repentino, se lanzó hacia la oscuridad. Las sombras se arremolinaron, tentando con susurros, prometiendo un poder irresistible. «Nadie está preparado para lo que verás, Mariana», dijeron, sus voces mezclándose en un coro de lamentos y risas desquiciadas. Pero la determinación surcaba su ser. «No. No permitiré que me asusten. Voy a encontrar a Lucía y Miguel», gritó con valentía, sintiendo que cada palabra liberaba un rayo de luz dentro de ella. Con un paso firme, atravesó el velo de oscuridad. Al hacerlo, la penumbra parecía burlarse de su osadía, sombras se lanzaron hacia ella, intentando arrastrarla de vuelta. Mientras las garras frías roían su piel, una imagen resplandeció en su mente, la risa de su hija, su abrazo cálido. Esa conexión era el faro que la guiaba. Finalmente, se encontró en un claro. A su alrededor, los niños desaparecidos estaban atrapados en un círculo de sombras. Una figura al centro, desprovista de rostro, se erguía como un titán oscuro, su pecho exhalando un aura de terror. Era la esencia de la hacienda misma, el núcleo del mal que había mantenido atrapados a aquellos inocentes. «¿Has llegado, Mariana?», resonó la sombra,
cada palabra un golpe de tambor en su pecho. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar para rescatarlos? Tu vida o tu alma, solo tú decides. Sus ojos ardieron con furia. No podía dejarse llevar por el horror que la rodeaba. No quiero nada de tu oscuridad, exclamó, alzando la voz con todo el poder que fue capaz de reunir. Solo quiero a mis hijos. En ese instante, el poder de su amor comenzó a brillar intensamente. Las sombras retrocedieron, revelando a Lucía y Miguel, atrapados en una burbuja oscura. Sus rostros mostraban un miedo profundo, sus ojos suplicaban a su madre que la salvara. El corazón de Mariana se rompió al verlos allí. «Mamá», gritaron al unísono, sus voces llenas de esperanza y terror. Esa conexión la repleta de fuerzas renovadas. Con cada latido, la love se intensificaba, convirtiéndose en un arma contra la sombra. «Voy a hacer lo que sea necesario», gritó Mariana, avanzando hacia la burbuja. La sombra intentó detenerla, extendiendo sus garras como tentáculos, pero un resplandor comenzó a emerger de su interior. «Tu luz jamás vencerá a la oscuridad», susurró con risa burlona. «Eso es lo que creías», exclamó Mariana. Con un grito desgarrador, centró cada fragmento de amor que sentía por Lucía y Miguel. La energía pulsante iluminaría el claro, llenando su corazón con una fuerza abrumadora. Las sombras comenzaron a romperse, una grieta apareció en la burbuja de sus hijos. «Hoy romperé tu dominación», reclamó, mientras el amor por su familia ardía brillante. De repente, la burbuja estalló en un torrente de luz. «Lucía». Miguel gritó, mientras los niños se lanzaban a sus brazos. Pero la sombra estaba furiosa, sus gritos resonaban con furia, ahora un eco de su rabia impotente, el poder del amor derrotaba el mal ante sus ojos. Mariana sintió que la sombra se desvanecía, desgarrándose mientras su luz llenaba el claro. «Nunca me tendrás», proclamó, sintiendo como las sombras se fragmentaban en polvo. Con un último aliento, los gritos de la sombra se desvanecieron en la nada. Lucas y Miguel abrazaron a su madre con todas sus fuerzas. «Mamá, lo lograste», dijeron, mientras las sonrisas iluminaban sus rostros nuevamente, sin temor. La oscuridad se desvanecía por completo, dejando atrás una calma que envolvió todo el lugar, la hacienda perdida se convertía en un hermoso paisajismo. Mariana se sintió ligera, una explosión de felicidad y alivio llenó su ser. Encontraron un nuevo camino esperándolos, el pasado oscuro se desvanecía detrás de ellos. Con las manos entrelazadas, salieron hacia la luz, dejando atrás el horror, pero llevándose consigo una lección vital. «Siempre lucharemos por lo que amamos», dijo, mirando a sus hijos, sabiendo que habían superado un desafío que los uniría más que nunca. La hacienda, una vez maldita, se desvaneció en el eco de su sacrificado amor. Al final, cada sombra se disipaba ante la verdadera luz, y Mariana supo que siempre podrían regresar a casa. 8 años pasaron, pero el recuerdo de ese terror nunca desapareció completamente. Aunque las sombras del pasado intentaron asediar su nuevo hogar, el amor siempre brilló. Su familia era su fuerza, siempre estarían juntas, unidas por la luz, la esperanza y los inquebrantables lazos del amor. Ahora, siempre que Mariana miraba hacia el acercarse del atardecer, sabía que los ecos de las risas de sus hijos y el amor que compartían la acompañarían en cada paso, en cada nostalgia. La historia de aquella noche había terminado, pero el verdadero viaje empezaba. Es su historia. Es nuestra historia. ¿Y tú, serás parte de ella? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.